Después de todo lo que vimos la última clase que le sucedió a Abraham, es lógico que asumamos que atravesaron en su alma diversos sentimientos y emociones que comenzaron a hacer presa del corazón, del alma de Abraham, y tal vez hacerle creer que Dios le había fallado. ¿Por qué estuvo Abraham, tal vez se preguntaría, por qué estuve a punto de morir en una batalla hace algunos días? ¿Acaso, tal vez se preguntaba Abraham, se olvidó Dios de mí? ¿Querrían las naciones a las cuales Abraham les arrebató a su sobrino Lot y las cuales derrotó con un ejército, la cuarta parte de las naciones que estas naciones habían conquistado? ¿Querrían estas naciones que él había vencido vengarse de él? Se lamentaba tal vez de la decisión que tomó con su sobrino Lot y de haber tomado el botín de los victoriosos y con este dinero asegurarse la más pronta posesión de la tierra. Después de todo, Abraham aquí ya tenía más de 10 años en la tierra y aún no la poseía. Ahora además, su sobrino lo había abandonado, había entrado en guerra, les había declarado la guerra a los países circunvecinos y además todavía no tenía un solo hijo. Todas estas emociones tal vez llevaron a Abraham a experimentar lo que muchos de nosotros, cuando hay circunstancias adversas en nuestra vida, nos llegamos a preguntar: ¿dónde está Dios? ¿Me ha abandonado Dios? Y el temor y el desánimo comienzan a ser presa de nuestro corazón. Dice la Biblia en el versículo 1 de Génesis 15, después de estas cosas. Todo sucedía después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Las que vimos en el capítulo 14. Y el capítulo 13, la guerra contra las naciones circunvecinas y el abandono de su sobrino Lot. Pero en este pasaje vamos a estudiar en esta noche que Dios es un Dios que nos confirma. Dios es un Dios que nos reafirma y nos recuerda que Él es nuestro Dios, y aunque las circunstancias parezcan que Él nos ha abandonado, Él está más cerca de nosotros que nunca. Dios le va a enseñar a Abraham en este pasaje cómo vencer el temor y el desánimo. Dice en el versículo 1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Aquí encontramos por primera vez en la Biblia la frase no temas. Y esta frase, no tengan miedo, la encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por toda la Biblia, durante todo el consejo de Dios, el cielo nos dice a nosotros, pobres criaturas redimidas por la sangre del Cordero, ante el mundo de lobos, el mundo desesperado, el mundo caótico, el barco en que nos encontramos que está a punto de sumergirse como el Titanic, allá en el cielo te dice Dios en esta noche: tú no tienes por qué tener miedo de nada. Dios es el escudo y la recompensa de todo cristiano. Y Dios sabía, y Dios conoce tus desilusiones y mis frustraciones. Dios conoce perfectamente bien tus temores y mis temores y nuestros desánimos. Abraham le había entregado su vida a Dios años atrás y había confiado en la fuerza de Dios. Había confiado en la protección de Dios. Había confiado en la dirección de Dios. Pero en este momento en el cual se encontraba Abraham, tal vez frustrado y desilusionado, Dios actúa inmediatamente para ayudarlo. Y veamos
tres cosas en este versículo. En primer lugar, Dios le da una visión y le habla directamente. Número uno, estos temores y el desánimo que albergaban el alma de Abraham podían llegar a causar una grande crisis en su vida espiritual. Si algo puede amenazar, escúchame, nuestra vida espiritual, es el desánimo. Si el desánimo comienza a asomar su cabeza a nuestra vida, o por X o tal circunstancia o frustración que te pasó en la vida cristiana, o porque viste un cristiano caer, o porque alguien te decepcionó, o por lo que tú quieras, si tú comienzas a desanimarte, es la amenaza más grande que te llevará después a descender en una espiral, en un barranco sin fondo. Es ahora cuando Dios tenía que actuar, y es exactamente en estos momentos de crisis cuando Dios en esta noche te está hablando a través de su palabra. Ya no esperes que Dios te hable como le hablaba a los patriarcas y a los profetas a través de visiones y de sueños. Dice en Hebreos 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otros tiempos a nuestros padres los profetas, ahora nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Y aunque hay una profecía en Hechos 2 que nos dice: en los últimos tiempos vuestros hijos darán visiones y tendrán sueños, claro que las vamos a tener, y va a haber un panorama grandísimo, pero para aquellos cristianos que viven en la voluntad de Dios. Que hermano, tengo una palabra para usted y tengo un sueño, una visión para usted. Bueno, mira, a ver, dame la verdad, pero sabes una cosa, gracias a Dios que yo diario estoy en comunión con Dios y esperando que Dios diario me hable, y si Dios me quiere mandar el recado por alguna otra cosa, será para exhortarme en alguna cosa que conoce mi corazón y sabré, pero tú no vas a dirigir mi vida por tus sueños, tus visiones y tus profecías, porque somos guiados por el Espíritu Santo, no por las profecías. Las profecías nos confirman y la palabra de profecía nos ayuda y nos viene cuando lo necesitamos, pero no es para que nosotros estemos dependiendo de eso para dirigir nuestra vida cristiana, porque caerías en el área de las emociones y sentimientos, que es peligrosísimo, y hay cristianos que solamente viven de eso, buscando una palabra de profecía, buscando un sueño, buscando una revelación, y no tienen tiempo para venir a la palabra de Dios. Y Dios no puede ser burlado. La Biblia dice, 2 Timoteo 3:16, toda palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, para hacernos hombres maduros, aptos para toda buena obra. Dios usa la Biblia ahora, en los tiempos que vivimos, para enseñarme, para corregirme, para dirigirme, para instruirme y formar mi carácter. Y si yo rechazo esta revelación de Dios en la palabra de Dios, dice Hebreos 12, que entonces Dios reprende y castiga, disciplina a aquel a que recibe por hijo. Entonces Dios te habla en esta noche a través de su palabra. Tú no entiendes bien el cuero, si eres hijo de Dios. Esta es la primera vez en la Biblia que se dice: vino la palabra de Jehová. Vino la palabra de Jehová. También es la primera vez en la Biblia que se menciona la palabra visión, escudo y recompensa, y la frase yo soy. Yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. La primera vez que aparece el Yahweh es aquí en Génesis 15:1. Y lo primero que Dios nos revela al revelarnos su nombre, que se le revela a Moisés en Éxodo 3, 14 y 15, cuando Dios en la zarza ardiente le dice a Moisés: ¿cuál es tu nombre? Le dice Moisés, y le dice Dios: Yahweh, yo soy el que soy. Aquí le dice a Abraham: yo soy tu escudo. Lo primero que Dios nos dice es que Él nos protege. Dios es nuestro escudo. Vamos a ver después esto más adelante. En segundo lugar, vean, Dios le llama a Abraham por su nombre. No temas, Abraham. Dice la Biblia en Juan 10, conoce Jesús a sus ovejas y las llama por su nombre. Al oír Abraham su nombre, algo le dijo en su conciencia que él le pertenecía a Dios.
Y cuando Dios le habló por su nombre y se dirigió el Dios del universo directamente a él, Abraham era lo único que necesitaba sentir para reafirmar su fe en Dios. Y es maravilloso que Dios sepa cómo te llamas y cómo me llamo. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no dijo, levántate, porque se hubieran levantado todos los muertos. Jesús le habló a una sola persona. Lázaro, ven fuera, porque nada más a él lo iba a resucitar. Y cuando venga el día de la resurrección, Dios les hablará solamente a sus hijos. Gloria a Dios. Y los que no oigan su nombre en el día de la resurrección, dice la Biblia, resucitarán 1000 años después del milenio, pero para ser presentados al juicio final del trono blanco. Dios le estaba mostrando a Abraham que realmente Dios es un Dios que nos busca porque nos demuestra que está interesado en nuestra persona, Dice en Isaías 43:1, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El Dios de la Biblia nos revela en la Biblia que quiere que nosotros sepamos que somos algo especial como individuos. Muchas veces tú llegas a una conglomeración de gente y dices, bueno, aquí estamos todos. No, es que ese Dios sabe ahorita qué camión voy a tomar, en qué pecera me voy a subir, y ahí va conmigo y me está viendo desde que estaba formando mi ser en el vientre de mi madre. Él vio cuando mis orejas, cuando mi hígado, cuando mi corazón, cuando mi cerebro comenzó a funcionar. Él estaba pendiente de cada una de estas cosas. Salmo 139. Innumerables son las maravillas de ese Dios de Israel. Y en tercer lugar, le da 3 mensajes a Abraham. El primero ya lo vimos, no temas. Frecuentemente buscamos nosotros, aquí en este pobre mundo, protección. Que nos cuide el gobierno. En las protecciones, si mis negocios van bien, me siento protegido. En las amistades, todas estas cosas usamos como razones para no tener miedo. Sin embargo, Dios es el único que puede verdaderamente librarnos de cualquier temor. Dice el Salmo 35, versículo 3 y 4, fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles. Díganle a los de corazón apocado, esforzaos, no tengan miedo. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y te salvará. Dios quiere que nosotros en esta vida no tengamos temor de nada, porque el perfecto amor de Dios echa fuera de nosotros el temor, de donde el que teme. El cristiano que dice que es cristiano y vive atormentado, ansioso, preocupado, afanado, es porque el espíritu de amor no está en él, y el espíritu de Dios no es un espíritu de temor, es un espíritu de amor. Según de Timoteo capítulo 1, es un espíritu de poder y dominio propio. Entonces, si yo estoy con temor de los hombres y del petróleo y de la caída del dólar y de los negocios, y estoy dependiendo y formando, delineando, dirigiendo mi vida conforme a las circunstancias del mundo, entonces el temor se va a apoderar de mí, porque todos los días son peores las noticias. Pero si yo no estoy dependiendo de las circunstancias ni cómo el mundo, si el mundo prospera o no prospera, si mi compadre fue nombrado gobernador o no fue nombrado gobernador, si tengo esta palanca o no la tengo, si tengo este cuenta en el banco o no la tengo, si yo no dependo de nada de estas cosas, sino de Dios, entonces mi vida será llena de confianza, de seguridad, de tranquilidad, y me reiré de todo el ejército que me rodee, como dijo el Salmo 27 David, aunque un ejército acampe contra de mí, no tendrá miedo mi corazón. Estoy confiado en el Señor. Dice el Salmo 112, el hombre de Dios no tendrá temor de malas noticias.
No está diciendo que no van a venir malas noticias a nuestra vida. Dice que cuando vengan las malas noticias, no nos van a mover el tapete. No te van a quitar tu paz. No te van a mover de tu silla. Ya tu hija llegaron malas noticias, anda con fulano de tal, y ya mi hijo anda con un marihuano. Ya estas cosas y estas malas noticias no tienen por qué enfadarnos ni nada, sino al revés, hacernos caer de rodillas y adorar a Dios. Padre, te doy gracias, porque aunque mi hijo esté en estas condiciones, aunque yo sepa esto de mi esposo, aunque haya pasado esto, Padre, tú me has dicho, mi casa será salvo, y gracias porque mi hija será profeta. Y sabes que, Satanás, a ti te hablo, mi hijo será hombre de Dios y servirá a Dios, aunque las circunstancias me digan lo contrario, porque por fe tú me has dicho, y me amarro a tus promesas, y yo sigo confiando en ti, Señor. Pero si las noticias que vienen del mundo, ya tienes, hasta tus vacaciones te amargaste, hasta te agüitaste ya en Sábado Santo, ¿sabe de gloria? En lugar de estar quemado a Judas, ¿verdad? Echándote agua o lo que sea, gozándote con esperanza. Ya una mala noticia ya te quitó tu paz, te quitó tu descanso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo permitiste? Dios es el Todopoderoso. Le dice en segundo lugar, yo soy tu escudo. Un escudo protege y defiende a una persona, lo cual significa que si Dios es nuestro escudo, cualquiera que quiera hacernos daño, le llegará primero a Dios. La Biblia dice en 2 de Samuel, capítulo 22, versículos del 2 al 3, 2 de Samuel 22, del 2 al 3, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Memorízate estos versículos, hazlos parte de tu vida, repítetelos. Cuando vengan las malas noticias, cuando algo venga para quitar tu paz, sepamos que al diablo le interesa venir y robarnos nuestra paz. Al diablo le interesa venir y robarnos nuestra tranquilidad. El diablo, estás contento en vacaciones o todo va bien, te manda una mala noticia, un mal telefonazo, algo que te quite tu tranquilidad. A propósito lo hace. Él es experto en eso. No oigas el rugido del león. No oigas las amenazas que recibiste. Esas malas noticias, esos limones que te avientan, conviértelos ahora en agua de limón. Que no te amargan la vida. Lo amargo, endúlzalo. Acuérdense cuando iban los judíos en el desierto, en Mara, que cayó la sequía en el desierto y no tenían agua, y le dice Dios, pone el árbol en el agua amarga y endulzará las aguas, y ese árbol es Cristo. Cristo viene a endulzar nuestra vida, Cristo viene a alegrar nuestra vida. Y en tercer lugar le dice Dios, yo soy tu recompensa, versículo 1. Dios es nuestra provisión, nuestra seguridad, nuestra dirección. Él es el todo de nuestra vida. Él es, no necesito esperar que me reconozca el mundo, ni que me den un diploma, ni que me aplaudan. No quiero nada, ni aplauso, ni gloria. Él es mi galardonador. Él es mi recompensa. Él es el que me va a levantar. Él es el que me va a sostener. Él es el que me va a aplaudir. ¿Qué me importa la vanidad del aplauso y el reconocimiento del hombre, que es como la flor de la hierba, que crece en la mañana y en la tarde se seca? Así es la gloria del hombre. No busques esta gloria, no busques para ti grandezas, no busques reconocimientos de parte de seres humanos. Él es tu recompensa. Busca que Él sea el que satisfaga todas tus más profundas decisiones. Regresamos a Génesis 15 y dice el versículo del 2 al 6. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas
si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. ¿De qué manera podemos nosotros vencer el temor y el desánimo? Escucha y cree la palabra de Dios, particularmente su promesa acerca de la semilla prometida. En el versículo 2 y 3, nosotros percibimos la desilusión de Abraham. ¿Qué me darás ya? Ya no tengo prole. Ya mi esposa está llegando, ya el ginecólogo le dijo que ni con trasplante. Yo tampoco, Señor. Mira, ya sé, Señor, voy a buscar a un criado, ¿verdad?, que se meta con mi esposa, o vamos a buscar alguna otra solución. Y aquí estaba Abraham totalmente aplastado, ya no hay solución, a mi hijo ya lo entancaron, mi hija ya está en un hospital psiquiátrico, ya mi esposo me abandonó, ya me dejó, Estaba tan deprimido y tan desilusionado que ya no creía la promesa de Dios. Lot, su sobrino, había escogido irse a vivir al mundo, a los placeres del mundo, y Sara, su esposa, ya no tenía edad ni siquiera para poder ser madre, y esta era la situación que enfrentaba. Ya tenía 10 años en la tierra, no había venido el heredero, ya la edad le estaba pasando para tener hijos, y ahora se enfrentaba con la posible venganza de sus propios enemigos. ¿Sería su mayordomo el heredero? Dios le dice en el versículo 4 y 5, vino palabra de Jehová. No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios corrige a Abraham. No es tu sirviente, no es tu mayordomo, sino vendrá de las entrañas de Sara, tu esposa. El hijo que te he prometido, la semilla prometida, sería sin duda lo que Dios había cumplido y lo que Dios tenía que prometer. La misma experiencia de Abraham la pasamos todos nosotros, amados santos de Dios. Nuestras emociones pueden hacer que nos desplomemos. Nos rodea la oscuridad. Nos asaltan dudas en la vida. Las tentaciones nos hacen dudar si tendremos la capacidad de poder vencerlas para seguir siendo santos hasta el final. Situaciones físicas nos hacen creer, y las circunstancias que vemos que lo que está pasando es imposible y que las promesas de Dios están oscuras y están muy lejos de que sean una realidad en nuestra vida. Son tiempos en que necesitamos urgentemente una visión, una palabra fresca y clara acerca del plan de Dios para nuestra vida. Dice en Isaías 45, versículo 2, que cuando estas cosas sucedieron, Dios le dio esta palabra al profeta y le dijo, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Ahorita aquí nosotros en México, en nuestros programas de televisión, estamos enfrentando, les pedimos que oremos, problemas. ¿Por qué ahora el gobierno nos ha abierto la puerta? Ya queremos entrar a la Ciudad de México con los programas de televisión, ahora van a checar todos los programas que estamos haciendo, ¿verdad? Y el gobierno nos pide que no hagamos cultos, ni proselitismo, ni que en los programas se levante dinero, cosa que nunca hemos hecho nada de estas cosas. Y estamos entrando a un momento donde Dios va a abrir una puerta inmensa como nunca la habíamos visto. Nos va a dar gracia con el gobierno, vamos a penetrar con el Evangelio de Jesucristo, van ustedes a aprender Sky y va a haber clases de la Biblia, de ética, de moral, con la palabra de Dios, van a aprender TV Azteca y Televisa, y van a ver también programación cristiana, y por fin vamos a respirar y darnos cuenta que sí se puede usar la televisión para edificar e inyectarle ánimo espiritual al pueblo de México y al pueblo de Iberoamérica, que también nos ve todos los días vía satélite. Y estas cosas solamente pueden ser logradas orando. Orando. Si yo les dijera, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes oran? Los que pertenecen a esta iglesia Villanueva para el Mundo, para que Villanueva siga en la televisión y se abran las puertas, sé honesto delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes no la levanten? ¿Cuántos de ustedes oran en sus casas, en sus devocionales, con su familia, con sus hijos, para que las puertas de la televisión se abran cada vez más grandes? ¿Sabes por qué no lo haces? Porque no tienes una visión de lo que Dios puede hacer a través de la televisión. No lo haces porque tampoco te interesan más almas. No lo haces porque no te interesa que se cambie la condición de los hijos ni de los jóvenes. No lo haces porque no crees que pueda ser una realidad. Y es tiempo ya de
enderezar las rodillas endebles, es tiempo de que nuestro Dios viene con recompensa y con su galardón, y es tiempo de que sepamos que la iglesia tiene que orar. Acabamos de anunciar hace una hora aquí, los que no lo oyeron, el primer martes de cada mes, apúntenlo, el primer martes de cada mes, aquí de 6 a 7, vamos a tener una reunión de adoración, alabanza y adoración, el primer martes de cada mes, de 6 a 7 de la noche. Adoración, alabanza y oración. Y todos ustedes que tengan problemas con sus hijos, vengan el primer martes de cada mes, especialmente. Va a ser dedicado una hora a hacer guerra contra las fuerzas del infierno, a subirnos al tercer cielo para que desde el tercer cielo hagamos guerra al segundo cielo. Hay muchos cristianos que, a ver, Satanás, y te ato, y por acá, y por allá, y se dirigen al segundo cielo. Antes de hacerle guerra al diablo, vete al tercer cielo, adora a Dios, y ya que estés en el tercer cielo, Él hace la guerra al diablo, no tú. A nosotros nos manda a resistirlo nada más. De Dios es la batalla, se lo dijo a Josué durante más de 20 veces en el libro de Josué. De Jehová es la batalla, yo te entregaré, y yo te entregaré al rey, y yo te entrego la tierra. Es Él el que va delante de nosotros. Pero si nosotros lo seguimos, Él pelea nuestras batallas. Tú te adelantas a Dios, y tú quieres hacer la guerra al diablo, y Dios lo dejas atrás, el diablo te derrota. Vemos nosotros claramente que Abraham le cree a Dios. Dice el versículo 6, y esto es el versículo más importante que hemos leído a este momento. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Este es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. De toda la Biblia, porque esto se demuestra en el Nuevo Testamento. Lo encontramos otra vez en Romanos 4, en Gálatas 3 y Santiago 2. El justo por la fe vivirá. Repito, en Romanos 4, Gálatas 3 y Santiago 2 se repite este versículo, porque este versículo cubre toda la columna vertebral de este libro maravilloso que es la Biblia. ¿Cuál es la doctrina más importante de la Biblia? Respuesta: la justificación por la fe. Los que están tomando el diplomado que estamos dando los sábados, este sábado tenemos el diplomado otra vez aquí en este lugar. Hemos aprendido en la teología sistemática, los que están profundizando en teología, la doctrina de la justificación por la fe. Si yo te diera un papel ahorita y te dijera, contéstame o defíneme o descríbeme la doctrina de la justificación por la fe, y tú tienes más de un año en Cristo y no sabes llenar una hoja entera describiendo la justificación por la fe, no sabes nada de la Biblia. Porque es la columna vertebral. Sabes de liberación, sabes de Noé, sabes de Goliat, sabes de David, sabes de lenguas, sabes de profecía, sabes de visiones, pero si tú no tienes la doctrina entendida de qué es ser justificado por la fe, no tienes fundamentos en la palabra de Dios. Y esta es la razón por la cual el 80% del cristianismo en el mundo entero cree que se pierde la salvación. Esta es una de las razones primordiales. Pues es que dice en 2 de Pedro 2 que les ha pasado lo que al proverbio: el perro regresa a su vómito y la puerca lavada. Ahí perdió la salvación. Y luego en Hebreos dice que los que fueron iluminados ya no sean renovados. Y luego en Juan 15 dice que las ramas que se caigan serán quemadas. Y esto significa que perdemos la salvación. Y cuando examinamos el contexto dentro del cual está el texto, vemos que han hecho un pretexto. Han hecho un chorizo, dice en 2 de Pedro 3, que los indoctos e inconstantes tuercen la Biblia. Tú te puedes encontrar un mormón y el mormón te demuestra con la Biblia que vas a ser Dios. El testigo de Jehová te llega a tu casa y te demuestra con la Biblia que no es la Trinidad. Si tú no conoces la palabra y te demuestra que el infierno no existe y que Jesucristo tampoco es Dios. Y llega un católico y te dice que también él cree por la fe y tú crees que realmente es así por la fe y no sabes que es por la fe, más sus tradiciones, más los sacramentos y más las obras. Y que el mormón te dice que eres Dios y no entiende la doctrina de la divinidad ni de la eternidad de Dios. Como tú no conoces los fundamentos de la doctrina, que es la columna vertebral, ni entiendes en qué está tu fe fundamentada, no puedes luchar. No puedes ser un apologista, no puedes enfrentarte a un ateo, no te puedes enfrentar a un budista, ni a una persona del Islam, ni a un programa de televisión, no puedes discutirle a tu maestro la evolución, ni tampoco el relativismo, ni el pluralismo, ni los deísmos, etcétera, etcétera, porque tus fundamentos
no son fuertes. Nunca has pagado el precio por discipularte. Esta es la razón por la cual enseñamos la Biblia por libros, versículo por versículo. Se llama sistemática, expositiva. Predicación expositiva es la que realmente alimenta, porque conoces todo el consejo de Dios. No aquí una cosa y otra cosa acá, y después sushi, y después camarones, y después chuletas de puerco, y después ceviche, y después dulces, y después muchas palomitas y Coca-Cola. 3 veces cosas significativas se repiten. Esta es la primera vez en la Biblia que se menciona la palabra creer. La palabra hebrea es amán, A-M-A-N, y significa así sea o amén. Creer significa literalmente, escucha lo que significa creer. Significa descansar en, recargarse tranquilo, estar seguro, confiar totalmente. Por eso dice Santiago, el que dice que tiene fe, o sea, el que dice que cree en Dios, no tiene ninguna diferencia entre Satanás, porque Satanás también cree en Dios. Si tú crees que creer es solamente pensar que Dios existe, Satanás no es ateo. Los demonios además creen, o sea, saben que Dios existe y tiemblan ante su presencia. Entonces, si tú realmente dices que crees en Dios y no confías, no te recargas tranquilo en la vida, tu vida no está llena de paz y tranquilidad con el fruto del Espíritu, porque este es el resultado de realmente creer. No tengo por qué afanarme, no tengo por qué exaltarme, nadie tiene por qué quitar mi paz, porque estoy totalmente confiado, tranquilo. Si tú no tienes estas actitudes ante la vida, tu fe no es la fe bíblica, es la fe del carbonero. El budista tiene fe en Buda, el del Islam, los maometanos tienen fe en Mahoma, otros tienen fe en Hare Krishna, o sea, creen en esas personas. Pero la fe bíblica se diferencia de todas las demás, que la fe bíblica transforma la vida de la persona. Yo el otro día platiqué con un budista y le dije, oye, ¿tú tienes una relación con Buda diaria? No, yo nada más tengo la foto del panzoncito ahí en mi casa. Le dije, pues fíjate que el fundador de mi fe, hoy en la mañana platiqué con él. Y diario puedo tener una comunión con él porque está vivo. Y ahora este domingo que pasó antier, se llama Domingo de Resurrección, es el fundamento más grande sobre el cual descansan los pilares del cristianismo. Si Cristo, 1 Corintios 15, no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. ¿En quién creeríamos entonces? En otro líder más como todos, líderes como Confucio, espirituales que han surgido en la historia. Pero Cristo volvió a vivir. ¡Él vive! Dice la Biblia en el versículo 6, y Jehová, y le fue contado por justicia. Este es el segundo hecho significativo, ¿verdad? El corazón de Abraham descansaba en la promesa de Dios ahora. Estaba seguro de la promesa de Dios. Se recargaba totalmente en lo que Dios le decía. Confiaba en lo que Dios le decía, era verdad. Y en eso le es contado por justicia. Esto significa, esta frase en hebreo significa, se le puso a crédito en su cuenta. Le fue contado, se le fue puesto o le fue colocado su fe a crédito. Contado en el hebreo es la palabra asaf, con H y V de burro al final. Asaf, que significa reconocido o imputado. Por ejemplo, cuando una persona deposita dinero en el banco, se le pone o se le acredita a su cuenta. Tú vas a tu casa, hablas por teléfono y pides tu saldo y checas que ese dinero que depositaste está, o en un aparato, ¿verdad? Metes tu tarjeta de crédito y te da tu saldo. Tienes a tu cuenta, a tu favor algo. En el Antiguo Testamento, todos los que creyeron en la semilla prometida, se les puso en el banco de Dios, a su cuenta se les acreditó. Cuando Cristo resucitó de los muertos, Él bajó del cielo,
abrió la cuenta del banco y lo que tenían en su cuenta era Él. Él es el tesoro, la perla de gran precio, y entonces vaga por todos los que estaban en el Hades y se los lleva al cielo, y de Cristo a nuestros días ya no nos es puesta a nuestra cuenta, nos es imputada la justicia y somos hechos la justicia de Dios. Me viste Dios con su justicia, Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora delante de los ojos de Dios soy justo. Y esta justicia que Dios me da no es temporal. Escucha, es eterna. A los santificados les dio una redención eterna, dice Hebreos, y por un solo sacrificio hecho una vez para siempre, Hebreos 9 y Hebreos 10, los hizo perfectos para siempre. Lo que Dios me da a mi cuenta no es temporal. No puedo, la salvación no es solamente para esta vida, es algo que ya estoy en este momento dentro del reino de Dios. Ya ejerzo autoridad del reino de Dios. Hay un mundo aquí que es el reino de Satanás, es cierto, y hay un conflicto, una tensión entre el reino de Dios y el reino de Satanás, pero nosotros ya estamos reinando en vida con este cuerpo de carne, estamos reinando en el espíritu ya. Ya ejercemos esa autoridad. Ya sabemos lo que tenemos a nuestra cuenta. Ya sabemos que nos pertenece. Ya sabemos que somos de Él. Y ni desnudez, ni espada, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos camino al cielo. El Titanic ya se está hundiendo. Adiós mundo cruel. No somos nosotros. Yo no compré boleto para el Titanic. Yo compré boleto para el cielo. Muchos de ustedes que nos escuchan han comprado un boleto, han creído que el mundo tiene algo que darles. Y ese mundo que tú crees que tiene algo que dar, se está hundiendo. Con el mundo perverso que cada día apesta más. Pero ya viene Jesús, ya soy en los cascos del Apocalipsis, en el cielo, Cristo viene por su iglesia. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Y creyó Abraham, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Esto es importantísimo. Creyó la promesa de Dios, de la semilla prometida al mundo a través de él. Gálatas 3:16. Veámoslo rápidamente. La fe no es ciega, como la fe del carbonero. ¿En qué crees tú? Lo que cree mi jefa. ¿Y en qué cree tu jefa? Lo que mi abuelita nos enseñó. ¿Y en qué cree tu abuelita? Lo que le dijeron por allá en su iglesia. Y cuando nos damos cuenta e investigamos, la fe de las personas es una fe sin fundamentos. Es una fe ciega. Es una fe que no ofrece ninguna respuesta racional. Por lo cual, creer. La Biblia no nos dice crean dogmáticamente. La Biblia nos ofrece razones. Evidencias arqueológicas de la resurrección, evidencias antropológicas de la creación humana, evidencias científicas, geográficas, históricas, en cualquier campo, en cualquier ciencia. La Biblia no es un libro dogmático de reglas y de oros, es un libro respaldado por la historia, por la geografía, por la genética, por la antropología, por la psicología, por todo. Todo al final acaba concluyendo, la Biblia tiene razón. Entonces no estamos ante un libro de leyendas y se apareció por ahí una, o mitologías griegas, o me dijeron que, como dijo el fundador de la Dianética, Ron Hubbard, pues soñé que éramos una chispita protoplasmática de un universo, que cayeron aquí, salpicaron, quién sé cuántos de marihuana se fumó. La vida de Jesús fue respaldada por lo que Él dijo. No ha habido vida más santa, vida más humilde, vida más grande, vida más íntegra, vida más dueña de sí misma que la vida de Jesús de Nazaret. Ahora en Semana Santa, todos los noticieros, en toda la televisión, en todo el mundo, películas y películas y películas ¿de quién? De Jesús. ¿Cuándo fue la última la película de Buda que viste? ¿Cuándo fue la última película de Mahoma? ¿Conoce la vida de Mahoma? Todo el mundo conoce la vida de Jesús. Compren el Newsweek en español de esta semana. Dice la nueva era del cristiano. Ahí está en la portada. Y narran el avivamiento tremendo en el África. Millones de africanos viniendo a Jesús. Millones, cruzadas de millones en el África. África y Latinoamérica es donde el avivamiento está actualmente. Dice en Gálatas 3, versículo 16, estábamos viendo que había creído Abraham
la semilla prometida. Dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cómo salvó Dios antes de Cristo a las gentes? A través de la fe en la semilla prometida. ¿Cómo salva Dios a las personas después de Cristo? Una vez que la semilla prometida se manifestó al mundo, la fe sigue siendo en la semilla que ya no fue prometida. Ahora la semilla está dentro de nosotros. Cuando tú naciste de nuevo, dice Primera de Pedro 1:21 y 22, fuiste renacido por la semilla o la simiente o el esperma incorruptible que es la palabra de Dios. Ahora, finalmente, no vamos a tener tiempo de estudiar el pacto incondicional, pero quiero que vean ustedes en el versículo 7 que le dice a Abraham recordándole, yo soy Jehová, te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, trae una becerra de 3 años y comienza a desarrollarse el pacto. Aquí vemos nosotros que para que Abraham ya no tuviera absolutamente ninguna duda, repite Hebreos 6:18 al 20, lo que vamos a ver la próxima clase. A los herederos de la promesa, Dios les recuerda la inmutabilidad de su consejo, interponiendo juramento para que la inmutabilidad de su consejo no pudiera contradecirse, para que por 2 cosas que son absolutamente imposibles de que fallen, Dios, a los que hemos acudido a asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, ha puesto una firme y segura ancla para nuestra alma. Hebreos 6:18 al 20, la cual traspasa el velo, el cual es Jesús, conforme al orden de Melquisedec. ¿Saben qué dice Hebreos 6 del 18 al 20? Que Dios, conociendo que no había por quién más jurar, ¿cómo puede Dios jurar por alguien más si Él es el Todopoderoso? Interpuso 2 promesas. La promesa de su palabra, la promesa de la semilla, para que por estas 2 cosas que no están sujetas a cambio, inmutables, nosotros tengamos un fortísimo consuelo. Dios quiere que yo en la vida tenga un ancla. Los hijos de Dios, la iglesia, son aquellos que son barcos con ancla. Ya no somos llevados por vientos, que ahora en esta iglesia, la otra semana en otra, en este teatro, en esta mujer, en este cigarro, en esta filosofía, de botella en botella, de mujer en mujer. El cristiano, la cristiana, son personas que por fin su vida tiene estabilidad. Ya no somos llevados, la semana pasada el hermano quería en Buda, ahora otra vez en Cristo, la semana que entra no está seguro. No, Dios quiere que tengamos una ancla, para que nuestra alma no vague en el mundo de las ideas, ni de las filosofías, ni de las religiones tampoco. Y nuestra ancla no es una religión, nuestra ancla no es un sistema de dogmas, nuestra ancla no son reglas de oro como Confucio, nuestra ancla es Jesús. Es una persona. Es una persona. No es tampoco una iglesia, es una persona. Yo no creía en una iglesia, no creía en un hombre, creí en alguien que es el Hijo mismo de Dios, el que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Esa es mi ancla, Él es mi seguridad. Y si Él conmigo, ¿quién contra mí? Y si Él me salvó, aún siendo yo enemigo, Romanos 5, de Él, con su sangre, ¿cuánto más, habiendo ya sido justificado, me salvará con su vida? ¿Cuánto más? Fíjate esa frase, ¿cuánto más? Si Dios dependiera que mi salvación fuera de yo portarme bien, ninguno tendríamos esperanza. Pero por eso un pacto, lo vamos a ver en la próxima clase, incondicional. Aun cuando somos infieles, Dios tiene fidelidad y misericordia de nosotros. Y desde luego que bajo ningún aspecto tomar esta libertad, como dice Gálatas 5:13, como ocasión para la carne. Con que no pierda la salvación, o hace lo que quiera. Al decir esto, indica que ni siquiera eres salvo. Porque Dios nos llamó a la santidad. Y cuando alguien está seguro, y cuando alguien tiene esta ancla en su alma, y ya las aguas turbulentas del mundo no mueven tu barca, y viene el viento, y las olas pegan contra tu vida, y vienen los ríos, pero mi casa está en la roca,
no hay nada que me pueda mover, porque mi ancla, mi fundamento es Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes no quisieran entrar a este convenio, a este pacto que vamos a estudiar con detalle la próxima clase en esta noche? No levante la mano todavía, pero si hay alguien en esta noche, ustedes que nos escuchan por la televisión, que quieran venir en esta noche a la cruz de Cristo, a la cruz del Calvario, a ser lavados con la sangre preciosa que Él vertió 7 veces. A ver, ¿escucharon lo que dije? Clase de teología, apúntame, ¿cuántas veces derramó Cristo la sangre? Si contestas en la cruz del Calvario, estás reprobado. En el Antiguo Testamento, el sacerdote 7 veces salpicaba el propiciatorio. Cristo derramó 7 veces su sangre. ¿Las contamos? En Getsemaní, la primera vez, a través de su piel. 2, cuando los látigos romanos le abrieron su espalda. 3, cuando le pusieron espinas. 4, el madero que le abrió el hombro y lo cargó hasta la cruz. 5, de su cabeza. 6, en sus manos. Y 7, de sus pies. 7 puntos de su cuerpo derramaron sangre, para que se cumpliera que 7 veces el sumo sacerdote salpicaría el propiciatorio, hablándonos proféticamente de las 7 partes del cuerpo de Cristo que fueron cubiertas con su sangre, para que nosotros sepamos perfectamente bien lo que esto significa. La espalda, nuestra justicia, y la vez que le atraviesa la lanza el corazón a Jesucristo, y las coronas de espinas que le pusieron en su cabeza, mi cabeza cubierta con la sangre, mis manos hablan de mi obra, mis pies hablan de mi caminar. Todas las partes de Cristo que Él derramó sangre y de donde salió sangre, nos hablan de una consagración perfecta y total. Estamos totalmente cubiertos con su sangre preciosa. Es maravilloso todo lo que encontramos en la Biblia. Y creemos que la conocemos toda y no sabemos lo que sabemos aún como deberíamos de saberlo. Vengan en este momento a la cruz. smile. I know you are doing hard work to make things possible.
know you are doing hard work to make things possible.